Universidad de Guadalajara para el Departamento de Ingeniería Química de la materia Procesos de Separación 1, impartida por el profesor Álvaro Martínez. Bueno, nosotros les vamos a platicar un poco acerca de un problema visto en clase en relación a una columna de deshumidificación y a continuación les vamos a hablar un poco más de ello. En diversas operaciones unitarias, así como en los procesos de transporte, es necesario efectuar cálculos que se basan en las propiedades de mezclas de vapor de agua y aire. La humidificación es una operación unitaria en donde la transferencia de masa y la transferencia de calor ocurren simultáneamente. En general, un proceso de humidificación implica la transferencia de agua de una fase líquida a una mezcla gaseosa de aire con vapor de agua. Por el contrario, la deshumidificación ocurre de manera inversa. Desde el vapor de agua y aire se transfiere a la fase líquida. Sin embargo, los conceptos de humidificación y deshumidificación pueden emplearse a mezclas de otros componentes, pero por lo general es de agua. Los procesos de humidificación y deshumidificación tienen bastantes aplicaciones dentro de la industria. Por ejemplo, la humidificación en barricas es fundamental para evitar las mermas en la producción de vino, control de las condiciones climáticas dentro del invernadero o en cámaras frigoríficas. En cuanto a la deshumidificación respecta, se puede hablar del uso desde el control de la corrosión hasta la preservación de valiosas obras de arte en galerías y edificios. Al hablar de acerca de estos procesos, nos referimos a tan solo enfriar o calentar agua para asegurar las condiciones de entrada a un proceso utilizando una torre de enfriamiento. Este proyecto surge a partir de una resolución de un problema de humidificación que discutimos en clase de procesos de separación 1, donde surge una inconsistencia al comparar el método Migley con el balance de energía. Es una columna de deshumidificación y el problema radica en las condiciones operables de la columna sugerida por el autor, ya que al utilizar el método Migley muestra una posible sobresaturación dentro de la columna al cruzar la línea de equilibrio. Sin embargo, esta resulta una aseveración sin fundamentos, ya que no se sabe si es cierto qué fenómeno da lugar al problema, por lo que presentamos varias soluciones a este problema. A continuación les presentaremos nuestras propuestas para la solución de este problema, para que, con las condiciones que tenemos escritas por el autor, nuestra columna no salga sobresaturada. A continuación, el problema que se plantea resolver es el siguiente. Aire húmedo y caliente es deshumidificado y enfriado en una columna empacada que opera una atmósfera por contacto a contracorriente con agua fría. El aire que entra es igual a 1400 libras de aire seco sobre hora pie cuadrado, y con temperaturas de bulbo húmedo y seco de 115 y 135 grados Fahrenheit respectivamente. Este sale a una temperatura de bulbo húmedo de 85 grados Fahrenheit y saturado. El agua entra por el extremo superior de la columna a una temperatura de 65 grados Fahrenheit y un flujo de 1.35 veces el valor mínimo operable. Mediciones con estos flujos en una altura reducida del mismo empaque, tal que la salida del aire fue no saturado, permitió la evaluación de la pendiente de la línea de unión, igual a menos 2.5. Como primera propuesta se optó por aumentar n veces la cantidad del flujo másico de líquido. Sin embargo, los coeficientes convectivos cambian a medida que el flujo del agua aumenta o disminuye. Gracias a las relaciones de Thomas y Houston y a que es maderas aserradas, fue posible determinar las nuevas pendientes de la línea de unión a partir de la expuesta por el autor. Es observado en la siguiente gráfica que al aumentar el flujo de agua, imponiendo como diferencia de 18 grados Fahrenheit entre la temperatura de entrada y salida, que en la parte final de la columna persiste la sobresaturación. Sin embargo, esto indica que es necesario modificar aún las condiciones de la entrada del líquido. En contraparte, al aumentar a 2.5 veces la cantidad de flujo másico del líquido, vemos que la sobresaturación es más evidente, a pesar de que se remueve mayor cantidad de vapor de agua de la fase gaseosa. Viendo la tendencia de que al aumentar el flujo de agua se hacía más evidente la sobresaturación, se optó por reducirlo un poco, dando así de 1.75. Al observar la gráfica podemos ver que la sobresaturación ya no está. Sin embargo, para poder retirar un poco más humedad del aire, se puede optar por aumentarlo y dejarlo entre 1.75 y 2. En la siguiente gráfica mostramos el análisis de la relación entre el flujo másico de agua y la cantidad de humedad retirada de la corriente gaseosa.
Es apreciable un cambio en la pendiente, en donde aquella que cuenta con la pendiente más pronunciada toma en cuenta la relación de flujo de 1, 1.25, 1.5, 1.75, 1.9 y 1.95. Y aquella con menor pendiente toma en cuenta los valores con sobresaturación, en este caso la relación de 2 y 2.5. Consideramos apropiado una extrapolación para encontrar el flujo máximo en donde se evita la sobresaturación y la máxima cantidad de humedad removida, es decir, a un 100% de humedad relativa. Este valor fue de 1.96 veces. Con motivo de análisis se presenta la opción de dos columnas donde el aire se encuentra conectado en serie desde la salida de la primera columna a la entrada de la segunda, mientras que en el líquido se mantiene en paralelo, repartiéndose en cantidades iguales y manteniéndose la diferencia de 18 grados Fahrenheit. En primera instancia, se cuenta con un flujo de 1037 libras sobre hora pie cuadrado y es observado que la sobresaturación no está presente, pero la cantidad de humedad removida no es suficiente. Por otro lado, se cuenta con un flujo de 2074 libras sobre hora pie cuadrado, que entra a cada columna. Es observable que la segunda columna aparentemente sale sobresaturado. Sin embargo, al realizar zoom sobre la zona de equilibrio y TG2, este no sale saturado. Comparado con el análisis de una sola columna a 1.96 veces el líquido, resulta mejor aquella, ya que necesita menor cantidad de agua y la cantidad de humedad removida es aparentemente la misma. Como última opción, se muestra el siguiente diagrama, en donde el agua que entra a la primera columna es la mitad de la que entra a la segunda. Es decir, L de la segunda columna es 2 veces el de la primera. Eso se hace en un punto de mezclado entre agua fría y agua caliente, promediándose la temperatura y sus flujos. La cantidad de humedad removida por la segunda columna es equiparable con el doble del flujo de una sola columna. Sin embargo, ambas se sobresaturan en la parte final. Se recomienda hacer un análisis disminuyendo la pequeña cantidad de L entrante a la segunda columna, sugiriendo que no habrá saturación, y la humedad removida será la misma que se retira en la columna con saturación, con uso de una menor cantidad de agua. El propósito de este proyecto fue encontrar una solución viable y aquella en la que se pudiera remover la mayor cantidad de humedad de la corriente de gas de la entrada. Entre estas fue aquella en la que se trabajó con 1.96 veces la corriente del líquido de la entrada, o la antes mencionada. Las opciones propuestas fueron omitiendo las inconsistencias del autor, es decir, tomamos en cuenta un delta T de 18 grados Fahrenheit. Y dichas soluciones que damos son viables, ya que generalmente las torres de enfriamiento tienen un material de construcción bastante económico. Por lo que se recomienda posteriormente hacer un análisis en cuanto a las alturas de las columnas y ver cuál sería la mejor opción en cuanto a infraestructura respecta.